Está Jorge en línea, ¿no es cierto? Jorge, Luis Mino te habla, ¿cómo te va? Hola Luis, muy buen día, muchísimas gracias, buenos días ¿Qué, al resto de los colegas y a la audiencia. qué te pareció esta charla de economía? Estoy para Harvard. No sé si para Harvard, pero sí con lenguaje claro, como estamos tratando de impulsar en los poderes judiciales, por ejemplo. Exacto, me la dejó Así que picando. Está el doctor Jorge Barraguirre en línea, que además tiene timing periodístico porque me dejó la pregunta justo. Eres el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia y hay un detalle que no es menor. Fuiste asesor de la Convención Nacional Constituyente del 94, lo que es todo un privilegio de Raúl está en España, de Ricardo Alfonsín. Jorge es abogado, generado a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, es decir, una institución pública, así que tanto estamos valorando a la educación pública. Y ayer tuviste una charla muy especial, un conversatorio que no había escuchado hacía... Sí, un conversatorio, fue como una peña, perdón, ¿no? Pero fue como una peña constitucional en la cervecería Santa Fe, invitado por la Intendencia. ¿Y qué tal estuvo? Qué sé yo no me puedo juzgar, pero digo, por lo menos por los comentarios de la gente que estuvo, la pasaron bien, dicen muy amena. Traté de combinar algunas experiencias personales de aquellos años. Lo particular es que el asesoramiento que le brindamos una serie de gente joven, yo en aquel momento tenía 28 años, fue desde el momento mismo del Pacto de Olivos. A mí me convoca el doctor Girlavedra, me convoca Ricardo en octubre, me parece, noviembre del 93, para colaborar en la preparación del núcleo de coincidencias básicas, en la posición que la Unión Cívica Radical iba a tener en materia de temas habilitados. Bueno, y tratamos de reflejar algunas de esas experiencias vitales en un año que para mí fue muy importante porque recuerdo que fue mi única experiencia en términos de campaña político-partidaria y el nacimiento de mi hija del medio, de Belén. Ella nació el 10 de junio del 94 y Alfonsín me insistía, Vasquito, me decía, Vasquito, tráela a Belén que la quiero conocer, y ella fue chiquita, con 10 días, 15 días. Digamos que vino Belén con una reforma constitucional bajo el brazo. Bajo el brazo, no vino con el PAN, vino con la reforma. Y ese lujo, porque estamos hablando con alguien que participó, Agustín está al lado mío, Agustín Vicio. Y del Pacto de Olivos también, Luis. El Pacto de Olivos. Sí, hay un documento, que creo en punto doc, con un colega, con Guillermo Tepper, en aquel momento. Claro que sí. Tuvo un debate con Iván Cuyen. Que falleció hace 10 meses, 6, 7 meses atrás. Exactamente, hace poquito falleció Iván, él tenía una determinada visión, yo tenía otra, y digamos, un poco lo particular era que sostenía yo la posición, como si yo hubiera sido el candidato a convencional constituyente, que fue un debate, me parece, muy recordado, y sobre todo, por ejemplo, alrededor de la figura del jefe de gabinete, donde había muchas tensiones y donde todavía creo que no está del todo bien ilustrada, bien comunicada cuál es la función. En general el justicialismo tiene una visión como de ser un ministro coordinador, ¿no? Y Alfonsín lo que sostenía era que la figura de un jefe de gabinete iba a ser muy importante cuando existan lo que se denominan gobiernos minoritarios, es decir, gobiernos que carezcan de mayorías parlamentarias, como actualmente, porque en esos casos un recurso constitucional que no se tenía era un tema de cohabitación, de convergencia, que hoy los partidos pueden contar, es decir, hoy las mayorías parlamentarias pueden censurar al jefe de gabinete, y eso no está en la discusión pública. Por ejemplo, yo no veo que incluso los actores políticos institucionales
sepan que tienen a disposición un recurso de esa naturaleza. Y es un error. ¿Y de dónde está la mirada? ¿Es un error de la propia política? Porque tampoco el ciudadano común puede insistirle, mirá, acá hay una posibilidad. No, yo creo que es un error, me parece, fue un error de comunicación en aquel momento, y desde ahí para adelante. Es decir, el jefe de gabinete no es un ministro coordinador, está hecho, en algún sentido, como un ministro coordinador, pero Alfonsín había logrado introducir dos esquemas distintos al funcionamiento tradicional de la presidencia. El primero era la rendición de cuentas del jefe de gabinete ante el Congreso, ¿no? Y él tenía alguna expectativa de que eso también iba a poder, en algún punto, generar una especie de competencia público-mediática en torno a la autoridad de un oficialismo, ¿no? Eso iba a obligar a resaltar alguna otra figura en las presidencias donde el color político sea el mismo que el del jefe de gabinete. Pero al mismo tiempo introdujo una norma sobre censura parlamentaria. Es decir, el Congreso hoy está en condiciones de promover una moción de censura del jefe de gabinete, ¿sí? Y esto me parece que quedó como un recurso ahí muy perdido. Y ya digo, me parece que el problema comunicacional fue más bien de los actores políticos institucionales de aquel momento que de la ciudadanía de hoy, ¿no? No sé si se entiende, Luis. Sí, clarísimo. Digo, para que tomemos conciencia que estamos hablando con el doctor Jorge Barraguirre, Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. A ver, digo, él no creo que todavía sea consciente de con quién estuvo, de lo que le tocó vivir. Él, por ejemplo, estuvo con dos constitucionalistas o dos integrantes de lo que fue la reforma, que hoy son integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Uno es Rosati y el otro es Carlos Rosenkrantz. Bueno, ¿Tomás conciencia de eso, Jorge? No, después me tocó trabajar con el doctor Rosati. Yo trabajé con él en la Procuración del Tesoro de la Nación, cuando Horacio fue procurador, y yo quedé después a cargo de los equipos de arbitraje internacional de Argentina, y uno de los asesores de Alfonsín, también, con el que trabajé desde hace 30 años, es Carlos. Claro. Para mí son Carlos y Horacio, con perdón de la investidura, de la altísima investidura que ellos detentan, ¿no? Te quiero hacer un par de preguntitas antes de pasarte con Agustín. ¿Quién es el que se levantaba y digo en las sesiones y decía no, esto no es así, y planteaba? ¿A quién recordás como el más efusivo, con el que no era fácil charlar porque era duro, no daba un paso atrás? Yo lo que recuerdo son, por ejemplo, algunas reuniones plenarias, por ejemplo, conversando sobre los nuevos derechos, ¿no? Y tal vez uno de los más duros de eso era el profesor Humberto Quiroga Lavie, que era un constitucionalista de fuste que había integrado las listas del radicalismo. Después me parece que Córdoba había traído una selección, había traído Córdoba, ¿no? Porque estaba Jorge de la Rúa, Antonio María Hernández, Miguel Ortiz Pellegrini. Después estaba, obviamente, que se dio a conocer la doctora Elisa Carrió, con esas intervenciones formidables que tenía. Después las intervenciones políticas que tenía un Jesús Rodríguez, un Changuí Cáceres, y ni hablar, por ejemplo, de los convencionales constituyentes que trajeron las otras fuerzas políticas. Es decir, lo mencionaba al doctor Rosati, pero también habían venido, por ejemplo, Mariano Cabaño Martínez, Rodolfo Barra, que eran jueces de la Corte. Estaba Carlos Corach, presidía Eduardo Menem. El Frente Grande tenía también otra selección. Bueno, Chacho Álvarez, Graciela Fernández Meijide, el socialismo estaba Mario Bravo, Norberto Laporta, el peronismo tenía, digamos, Antonio, en un momento, por ejemplo, un poco a uno se le caían las medias cuando tenía que conversar con una persona como Antonio Cafiero. Uf.
que era querido por todos. Claro, eso iba respetado. Eso iba a apuntar, Luis y Jorge, teniendo en cuenta esto que pasó hace 30 años, que fue hace 3 décadas, que parece mucho en el tiempo, pero en realidad para la historia de un país no es tan lejano. ¿Participaste de esa discusión? ¿Estás contando y nombrando a figuras del radicalismo, del peronismo, de otras fuerzas políticas que fueron creciendo y algunas incluso se mantienen hasta hoy? ¿Imaginás esta misma situación al día de hoy con cómo está la política actualmente? Digo, en una discusión, más allá de las diferencias, en ese momento centrada, con diferencias, pero con una discusión política de fondo. ¿Cómo comparás la situación actual con la de aquel entonces? No sé si por el cargo, la posición constitucional que yo tengo, puedo profundizar demasiado sobre eso, pero yo lo que diría son, me parece, un par de cositas. Creo que el 83 y el 94 me parece que son los momentos más luminosos de la democracia argentina, que son el juicio a la Junta, me parece, y la reforma constitucional. Y la reforma constitucional me parece que merece ese sitial, ese puesto, no solamente por el impacto jurídico y político que después tuvo, sino porque fue un momento mágico para un país que vive de la grieta, para decirlo así en términos más llanos. La grieta se dejó de lado. Claro, por eso te preguntaba, es como que viendo las imágenes y escuchándote a vos incluso hablar de la manera en que estás hablando de referentes de otros espacios políticos como el justicialismo, también hablando de lo que pasa en el radicalismo, hoy por hoy pensar en esa imagen, viendo incluso lo que pasó en estos últimos días en el Congreso y demás, parece como algo muy lejano, por eso te consultaba. Mira, Agustín, dos anécdotas personales. No quiero ser autorreferente, pero es lo que uno puede como comentar con conocimiento de causa a partir de su experiencia vital, ¿no es cierto? Los asesores de Buenos Aires, de Alfonsín, retornaban a Buenos Aires los fines de semana, ¿no? Y entonces a mí me quedaba acompañarlo, y se había, qué sé yo, un mes, por ejemplo, un mes y medio. Los domingos a las 7 de la tarde yo iba a visitarlo al hotel, al Castelar, y era prácticamente la cena de él, un café con leche con medialunas. Yo lo tengo muy muy patente porque era también la cena de mi abuelo, ¿no? Sí, el café con leche y con medialunas. Y una preocupación que tenía él, muy grande, era, por ejemplo, contestar el recurso del doctor Zaffaroni, que también era convencional constituyente, donde él sentía, donde lo habían impactado al tema de la lógica sistémica que presentaba el núcleo de coincidencias básicas. Esencialmente lo que había alegado el convencional Zaffaroni, que eso no era un sistema y que estaba como armado arbitrariamente, y al estar diseñado arbitrariamente correspondía que se desate, entonces que las fuerzas políticas puedan votar por sí o por no cada uno de los temas que componían el núcleo de coincidencias básicas, ¿no? Y entonces yo recuerdo que un domingo él me manifestó esa preocupación, y la preocupación que tenía no era una confrontación de tipo político, bajarle los números, el acuerdo que tenía la UCR con el PJ. La preocupación de él era básicamente deliberativa. ¿Con qué argumentos contamos para responder a los argumentos del convencional Zaffaroni? Eso me parece que muestra una lógica completamente distinta, ¿no? Y la otra, más cercana de lo que son las negociaciones actuales, en un momento, recuerdo hasta el despacho que utilizábamos con él en el hotel que daba a calle 25 de Mayo, entre Mendoza y Primera Junta, esa parte que no es muy transitada. Recuerdo cuando estábamos proponiéndole la escritura del artículo sobre el voto, creo que el 37, y que el voto tiene una serie de características, universal, secreto y obligatorio. Y había una preocupación también por tirar abajo las leyes de lemas. Entonces
le habíamos propuesto una palabra, que el voto sea intransferible. Bueno, eso después, obviamente, desde el justicialismo le dijeron que no, pero al final de las sesiones, gente del radicalismo volvió a insistir, y ahí fue cuando conversé con el convencional Cafiero, que tan dispuestos estaban ahora, si en medio de esa sesión el radicalismo promovía la intransferibilidad del voto. Creo que a los 5 o 10 minutos, eso era en el Paraninfo, a los 5 o 10 minutos él se enteró, estaba en la Facultad de Derecho, y le dijo a Chanqui Cáceres, dejen de negociar eso, porque el peronismo le había respondido que volvían sobre una cláusula antiaborto, ¿no? Esas eran las dos experiencias que yo digo, algunas muy parecidas a las lógicas actuales, de cómo se negocia en función del número, y otra la preocupación por el argumento, si se quiere filosófico, de por qué el núcleo de coincidencias básicas era un sistema en sí mismo, y por eso tenía que ser votado en conjunto, ¿no? Vos sabés que, Jorge, nos diste, yo escucho mucho y quiero sacar siempre los títulos para la web. Esta nota va a estar en digital, en airedigital.com, y cuando estabas hablando de tantas cosas y tan importantes de aquel momento del 94, hace 30 años de la reforma de la Constitución, le dije a Agustín, acá está el título. ¿Sabés de todo lo que hablaste? Ya está, ya está. Ya saqué el título. Hubo una frase, ¿sabés cuando dijiste esto? Le dije, este es el título de la nota. Dijiste, el 83 y el 94 fueron los momentos más brillantes de la democracia argentina. Estoy, pero parafraseando, estoy persuadido. Sí, creo que estoy convencido, me parece, digamos. Además, los consensos notables, ¿no es cierto? El consenso del 83 sobre la necesidad del juicio de las juntas, y una cosa más, no solamente del juicio de las juntas, porque ese es el decreto 158 de Alfonsín. Está muy olvidado el decreto 157, en el que él daba instrucciones, si yo mal no recuerdo, a la Procuración General de la Nación que enjuicie a las cúpulas subversivas, o terroristas, o de la guerrilla urbana, como uno quiera llamarlo. El primer decreto de Alfonsín es el enjuiciamiento de... Son dos decretos que no se pueden ver por separado, de ahí que le hayan dicho que favorecía la teoría de los dos demonios. Pero la política de derechos humanos fue una señal de que tenía que acabarse con las violencias de los 70. El 157 frente a las cúpulas insurgentes y el 158 contra las juntas. Y después ese juicio a las juntas me parece que iluminó toda la política de derechos humanos y el consenso que eso había generado en la sociedad. Por eso digo que es un momento del enjuiciamiento de una dictadura militar o de unos dictadores militares que habían cometido delitos de lesa humanidad, que no había un ejército triunfante como el de los aliados frente a la Alemania nazi, sino que era toda una civilidad que quería convivir bajo otras reglas, que quería convivir bajo la inspiración del preámbulo. Y eso me parece que es un momento muy, muy destacado. Y el otro momento fue el de la convergencia política. Dejamos de ser unitarios versus federales, conservadores radicales, peronismo, antiperonismo, ¿sí? Y entonces se pudo lograr una reforma constitucional, la reforma posible, pero con un altísimo grado de consenso. Entonces me parece que son los momentos más destacados, cuando la democracia, esta democracia débil, frágil, en algún punto hasta desapasionada, que no han logrado, por ejemplo, ese sueño del 83, que comamos, que nos eduquemos y que nos curemos con la democracia, ¿no? Aún así me parece que esos son los momentos más destacados. Ha sido un gustazo enorme, en nombre del Grupo Aire, charlar contigo, Jorge.
Reiteramos, Luis, al terminamos de contrario. charlar con Jorge Barraguirre, Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Que es parte de la historia también, Luis. Ayer estuvimos comentando algo también con Erico, pero él estuvo ahí en la discusión. Asesor de Ricardo Alfonsín. Y además participando en el tema del Pacto de Olivos. Sí. En la cocina de Olivos. Y otro día, perdón, otro día Jorge, les comento, esa foto de los dos de espalda caminando por los jardines. Sí, por los jardines, del 89. Qué simbólica, Menem muy simbólica. Sí, decía muchas cosas, Muchas cosas. Porque uno si la analiza, ellos dos solos, Alfonsín mirando hacia el suelo, charlando, bueno, dicho, ¿qué habrán ido charlando? De espaldas, es como para hurgar y meternos en cada uno de nosotros y saber qué le da el mirar esa foto. Porque esa foto trascendió ya la historia. Es casi una foto de historia. Porque, a ver, la podemos comparar con cuántas, muy pocas fotos han tenido tanta repercusión. Y si la mostrás, decís, listo, esto es tal día, en tal momento. Sí, tanta carga simbólica, tanto significado. Bueno, tanto significado. Gran gusto. Gracias, le agradezco muchísimo. Espero no haber estado tan autorreferencial y al mismo tiempo recordar lo que me parece que fue algo tremendamente histórico, algo tremendamente valioso. Y uno ve como hoy, por ejemplo, la Constitución de los Derechos ha mejorado sustancialmente. Tal vez no la del poder, pero sí la de los derechos. Bueno, acá me están alcanzando la nota, porque somos 4 acá, 9.75. Buena nota sacaste. ¿Quién habrá puesto 9? No, pero vos sé que estabas... hubo un detallecito para que no sea 10. ¿A qué? No podemos ponerte 10, porque si no los otros van a tener que subir la vara. Gran abrazo, Jorge. Dejamos la vara alta. Un abrazo enorme para los...